Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La colina había sido siempre un lugar de paso. Cubierta de árboles viejos y raíces profundas, nadie la consideraba especial. Hasta que, una mañana, apareció el castillo. No fue construido, no fue traído, simplemente estaba allí. Los aldeanos se reunieron al pie de la colina, murmurando teorías que iban desde magia antigua hasta castigos divinos. Pero nadie se atrevía a subir, excepto él. Era joven, de mirada inquieta y pasos silenciosos. No tenía título ni oficio, pero sí una certeza que no sabía explicar. Ese castillo lo había llamado. Subió sin compañía, con una mochila ligera y una pregunta que ardía en el pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Al llegar a las puertas, no encontró guardias ni cerraduras, solo un símbolo tallado en la piedra, una espiral rodeada por 3 puntos. Lo había visto antes, en sueños, en dibujos que hacía sin pensar. Entró. El aire dentro no era frío ni húmedo, era antiguo, como si el tiempo allí se moviera en otra dirección. Las paredes no mostraban decadencia, pero tampoco brillo. Era un lugar que no quería impresionar, quería ser entendido. Y él, sin saberlo, ya lo estaba empezando a leer. El interior del castillo no tenía pasillos, tenía decisiones. Cada puerta que se abría no llevaba a una sala, sino a una escena. Algunas parecían recuerdos, otras posibilidades, y todas lo miraban como si él fuera parte de ellas. El joven avanzó por un corredor que se formaba a medida que caminaba. Las paredes se llenaban de símbolos que desaparecían al pasar. No eran advertencias, eran pruebas de que estaba leyendo correctamente. En una cámara circular encontró un cuenco de piedra. Dentro, agua quieta. Al acercarse, la superficie se agitó y mostró una imagen, la colina vacía antes del castillo. Luego, la misma colina, con él subiendo. Después otras figuras, algunas conocidas, algunas aún por conocer. El cuenco no mostraba el pasado, mostraba el mapa. Uno de rutas, uno de elecciones. Al tocar el agua, sintió un pulso en el pecho. No era dolor, era reconocimiento. Como si algo dentro de él hubiera estado esperando ese momento para despertar. Este lugar no fue construido, murmuró. Fue recordado. La cámara se iluminó con una luz suave. No venía de ninguna fuente visible. Era como si el aire decidiera mostrar lo que sabía. En las paredes aparecieron nombres, no escritos, sentidos. Cada uno vibraba con una historia, y entre ellos, el suyo, no como protagonista, como parte. El joven entendió que O Castillo no era un destino, era un convite, y él había aceptado. El joven avanzó por el castillo como si cada sala lo estuviera esperando. No había ecos, pero sí memoria. Las paredes no hablaban,
pero sabían. En una galería larga encontró retratos sin rostros. Marcos vacíos colgaban con solemnidad, como si hubieran contenido algo que ya no estaba o que aún no había llegado. Bajo cada uno, una inscripción tallada en piedra. Fechas futuras. Una de ellas coincidía con el día en que él había subido la colina. Sintió un escalofrío, no de miedo, de reconocimiento. Al fondo de la galería, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz tenue. Al cruzarla, se encontró en una biblioteca circular. No había libros, solo estantes con objetos, una pluma sin tinta, una llave quebrada, un trozo de tela azul, una piedra con una grieta en espiral. Cada objeto parecía insignificante, pero al acercarse sentía que lo observaban, no con ojos, con historia. En el centro de la sala, una mesa de madera viva aún respiraba, aún crecía. Sostenía un único libro cerrado. No tenía título, no tenía cerradura, solo una frase grabada en la tapa. Este castillo no guarda respuestas, guarda preguntas que aún no sabes que hiciste. El joven apoyó la mano sobre el libro, no se abrió, pero algo en su interior, sí. Recordó la colina antes del castillo, recordó sueños que no sabía que había tenido, recordó símbolos que había dibujado en la tierra cuando era niño, sin saber por qué. Y entonces comprendió. El castillo no había aparecido, había despertado. Y lo había hecho porque alguien, finalmente, estaba listo para entrar. El joven cerró los ojos por un instante, no para descansar, sino para escuchar. El castillo no hablaba con palabras, sino con ritmo, como si cada piedra tuviera un pulso, como si cada sala respirara. Al abrirlos, el libro frente a él ya no estaba cerrado, tampoco abierto. Simplemente había desaparecido. En su lugar, una pequeña esfera flotaba sobre la mesa. Era de cristal opaco, pero en su interior se movían sombras, como si contuviera un cielo nublado. La tomó con cuidado. No pesaba, no brillaba, pero al tocarla sintió que algo en su espalda se encendía. No un dolor, una marca, como si el castillo le hubiera dejado una firma. La esfera vibró una vez, luego se deshizo en el aire, dejando solo una palabra grabada en la mesa. ¡Comienza! No hubo más instrucciones. El joven salió de la biblioteca. El castillo ya no era el mismo. Las salas habían cambiado de lugar, algunas desaparecido, otras nacidas. No era un laberinto, era un reflejo. Y él, ahora, era parte del reflejo. Al llegar al vestíbulo, encontró una figura esperándolo. No era humana, no del todo. Tenía forma, pero no cuerpo. Tenía rostro, pero no ojos. Y aún así, lo miraba. «Has sido elegido», dijo la figura, pero no para descubrir, sino para recordar. El joven no respondió, no por miedo, sino porque entendía. El castillo no era un misterio a resolver, era una memoria a despertar. Y él, sin saberlo, había sido parte de ella desde antes de nacer. La figura extendió una mano. ¿Estás listo para caminar donde nadie ha caminado, pero todos han soñado? El joven asintió y dio el primer paso.
El aire cambió cuando dio ese primer paso. No era un cambio de temperatura, sino de densidad, como si el mundo alrededor se hubiera vuelto más atento. El pasillo al que entró no existía antes, era nuevo, o tal vez siempre había estado allí, esperando ser activado. Las paredes eran lisas, sin adornos, pero vibraban con una energía sutil. A cada paso, el suelo parecía registrar su presencia, como si el castillo estuviera escribiendo su propio diario. Al final del pasillo, una sala octagonal. En el centro, una mesa de piedra con 8 objetos dispuestos en círculo. Una pluma, una copa vacía, una semilla, una daga, una campana, una máscara apagada y un espejo cubierto por un paño. Una voz, ni masculina ni femenina, ni cercana ni lejana, habló sin sonido. Elige no lo que deseas, sino lo que estás dispuesto a perder. El joven no dudó, extendió la mano y tomó la semilla. En ese instante, las demás desaparecieron. La sala se oscureció por un segundo, y cuando la luz regresó, la semilla había germinado en su palma. Una raíz se embroscaba en su muñeca, sin dolor, como un lazo. La voz volvió. Has elegido crear. Ahora, todo lo que toques llevará tu trazo. El joven salió de la sala. El castillo ya no era un lugar, era un instrumento, y él, su nota inicial. Desde lo alto de la torre más lejana, una figura observaba, no con juicio, con esperanza, porque el castillo no había aparecido por azar, había respondido a una ausencia, y ahora, con cada paso del joven, esa ausencia comenzaba a llenarse. No con respuestas, con caminos. El joven descendió por una escalera que no había visto antes. No era de piedra, sino de madera viva, como si el castillo la hubiera cultivado para él. Cada peldaño crujía con un sonido distinto, como si contara una historia breve al ser pisado. Al llegar al nivel inferior, encontró una sala sin techo. El cielo estaba allí, pero no era el mismo que había visto desde la colina. Estaba más cerca, más lento, como si el tiempo en ese lugar obedeciera otras reglas. En el centro, un círculo de tierra negra. Sobre él, una figura encapuchada trazaba símbolos con una vara de hueso. No levantó la vista al sentirlo llegar. Solo dijo, el mapa no te pertenece, pero tú le perteneces a él. El joven se acercó. ¿Dónde termina? La figura detuvo el trazo. No termina, se transforma. Cada vez que alguien lo sigue, cambia. Cada vez que alguien lo teme, se esconde. El joven miró el símbolo recién trazado. Era el mismo que había visto en la puerta del castillo. La espiral con 3 puntos. Pero ahora los puntos se movían, no físicamente, en su mente. ¿Qué significa? Significa que ya no puedes volver a ser quien eras antes de entrar. La figura se desvaneció como humo. El símbolo quedó grabado en la tierra y el joven lo tocó con la palma. Sintió que algo se abría dentro de sí, no una puerta, sino una memoria. Recordó la colina. Recordó el silencio de los ancianos.
Recordó el momento en que decidió subir incluso sin permiso. Y entonces comprendió. El castillo no había surgido para ser explorado, había surgido para ser recordado. Y él ahora era su recuerdo más vivo. El joven descendió la colina con la semilla aún en la palma. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entró al castillo. Allí dentro, el tiempo no era una línea, era un círculo que se abría y cerraba según la voluntad del lugar. Mientras caminaba, notó que el castillo ya no lo guiaba, ahora lo seguía. Las paredes se formaban detrás de él, como si el edificio estuviera aprendiendo de sus pasos. Las salas no eran pruebas, sino ecos. Cada decisión que tomaba dejaba una huella y el castillo la replicaba en su arquitectura. Llegó a un balcón alto, desde donde se veía la colina y más allá el pueblo. Pero algo había cambiado. El bosque que rodeaba la colina estaba más claro, como si una neblina se hubiera levantado. Y en el cielo, 3 aves volaban en espiral, dibujando el mismo símbolo que lo había guiado hasta allí. Entonces comprendió. El castillo no era un lugar para quedarse, era un lugar para despertar algo que debía ser llevado de vuelta. La semilla en su mano latía con un ritmo suave. No era una planta, era una promesa. Detrás de él, una puerta se abrió sola. No llevaba a otra sala, sino a la salida. El castillo no lo expulsaba, lo liberaba. Mientras descendía la colina, el joven no sentía que regresaba, sentía que avanzaba, porque ahora sabía, el mapa no era de papel, era de gesto, de elección, de memoria. Y él era el primer trazo. El joven no volvió al pueblo de inmediato. Rodeó la colina, observando el castillo desde distintos ángulos, como si necesitara confirmar que seguía allí. Pero algo había cambiado. El castillo ya no parecía una construcción, parecía una presencia. La semilla en su mano había dejado de latir. Ahora estaba quieta, como si esperara tierra. No cualquier tierra, la correcta. Caminó hasta el borde del bosque, donde los árboles aún guardaban el silencio de antes. Allí cavó con las manos y enterró la semilla. No dijo palabras, no pidió permiso, solo dejó que el gesto hablara por él. Al hacerlo, sintió que algo se cerraba dentro de sí, no como una puerta, sino como un ciclo. El castillo había despertado, él también, y ahora algo nuevo debía crecer. Días después, los aldeanos notaron que a la sombra de la colina, donde antes no brotaba nada, había surgido un brote. No era una planta común, tenía hojas con formas que recordaban símbolos, y cada vez que alguien la miraba, sentía que algo dentro se movía. El joven no explicó, no negó, solo observaba, porque entendía que el mapa no era para ser seguido, era para ser sembrado, y cada persona que lo mirara, cada paso que se diera cerca de esa colina, sería un nuevo trazo. El castillo no había aparecido del nada, había aparecido de alguien, y ese alguien ahora caminaba entre ellos, silencioso, presente, como una pregunta que aún no había sido hecha. Cuando el joven regresó al pie de la colina, algunos aldeanos se habían reunido, cautelosos pero curiosos.
Entre ellos, un anciano de barba blanca y bastón de roble se adelantó. «Has cruzado las puertas del castillo», dijo con voz grave. «Has visto lo que nadie ha visto, pero aún no sabemos cómo llamarte». El joven lo miró en silencio por un momento. Luego, con la misma calma que había entrado al castillo, respondió: «Me llamo Pedro». El anciano asintió lentamente, como si el nombre encajara en un lugar que había estado vacío por mucho tiempo. «Pedro», repitió, «que tu nombre eche raíces donde antes solo hubo sombra». Y en ese instante, el viento sopló desde la colina, llevando consigo no solo hojas, sino también el eco de un nombre que desde ese día pasaría a formar parte de la historia que el castillo había comenzado a contar. Pedro permanecía en la sala octogonal. Aunque había salido por momentos, algo lo había traído de vuelta. No por obligación, sino por resonancia. El castillo no lo dejaba ir porque aún no había terminado de hablar. La sala había cambiado, los objetos ya no estaban. En su lugar, 8 arcos de piedra se alzaban alrededor, cada uno con una inscripción distinta. No eran palabras, eran fragmentos de pensamiento, ecos de quienes habían estado allí antes. Uno de los arcos brillaba con una luz tenue. Pedro se acercó. Al tocar la piedra, una voz surgió desde dentro, como si el aire se hubiera guardado una memoria. «Dime, ¿sabes quién eres aquí?». Pedro no respondió, no porque no supiera, sino porque entendía que la pregunta no buscaba una respuesta, buscaba una decisión. La piedra se abrió, revelando una cámara estrecha, con paredes cubiertas de símbolos que se movían lentamente, como si respiraran. En el centro, una mesa baja sostenía un objeto cubierto por un paño oscuro. Pedro lo retiró con cuidado. Era un espejo, pero no reflejaba su rostro, reflejaba el castillo. No como era, como había sido. Salones que ya no existían, voces que ya no hablaban, figuras que caminaban por pasillos que ahora estaban cerrados. Pedro comprendió. El espejo no mostraba el pasado, mostraba la memoria del lugar, y él, al sostenerlo, se convertía en su guardián. La cámara se cerró detrás de él, no como una trampa, como una elección, porque el castillo no pedía que salieran, pedía que alguien quedara, y Pedro, sin palabras, aceptó. Pedro permanecía en la cámara del espejo. El reflejo del castillo seguía cambiando, como si cada segundo revelara una capa más profunda de su memoria. No era un lugar estático, era una conciencia. Las paredes comenzaron a vibrar con un ritmo suave. No era temblor, era lenguaje. Frente a él, el espejo se alzó lentamente, flotando en el aire. Ya no mostraba el castillo, mostraba una figura. Él mismo, pero distinto. Vestía una túnica que nunca había usado, y en su frente brillaba el símbolo de la espiral con 3 puntos. Pedro entendió que no era una visión del futuro, era una posibilidad. Una que el castillo le ofrecía, pero no imponía. La sala se oscureció por un instante. Cuando la luz regresó, había una nueva puerta. No era de piedra ni de madera, era de sombra. Y en ella, una inscripción que solo él podía leer. Aquí no se entra, aquí se recuerda. Pedro cruzó el umbral. Dentro,
Encontró una sala sin forma definida. El espacio parecía expandirse y contraerse con su respiración. En el centro, una figura lo esperaba. No tenía rostro, pero sí voz. «Has aceptado ser parte de lo que no puede ser contado», dijo. «Ahora debes elegir qué parte de ti quedará aquí». Pedro no respondió de inmediato. Miró sus manos, luego el símbolo que ahora brillaba en su pecho. Finalmente habló. «Mi nombre, que se quede, que sea raíz». La figura asintió. «Entonces Pedro será el eco que despierte a los que aún no han llegado». Y el castillo, por primera vez en siglos, susurró un nombre, no para llamarlo, para recordarlo. Pedro permanecía en la sala sin forma, donde el espejo había revelado no solo memorias del castillo, sino también fragmentos de sí mismo que nunca había visto. La figura sin rostro seguía allí, inmóvil, como si esperara algo más. «Has ofrecido tu nombre», dijo la voz. «Pero el castillo no se alimenta de nombres, se alimenta de verdades». Pedro sintió que el aire se volvía más denso, no por peligro, sino por peso, como si cada palabra pronunciada allí tuviera consecuencias que se extendían más allá del tiempo. «¿Qué verdad debo entregar?», preguntó. La figura se desvaneció y en su lugar surgió una nueva sala, esta vez con paredes de cristal líquido. En ellas, escenas se proyectaban, momentos de su vida, decisiones pequeñas, silencios largos. No eran recuerdos gloriosos, eran los que había evitado mirar. En el centro, una silla de piedra. Al sentarse, Pedro sintió que el castillo lo observaba, no con juicio, con espera. Una voz distinta habló, más profunda, más antigua. «Di lo que nunca has dicho, y el castillo te abrirá su corazón». Pedro cerró los ojos, pensó en todo lo que había callado, en el miedo que lo había acompañado desde niño, en la sensación de no pertenecer, en la certeza de que algo en él siempre había estado buscando este lugar. Abrió los ojos. Siempre supe que había algo más allá de lo que me decían, algo que no podía nombrar, pero que me llamaba. Y ahora sé que era esto. No el castillo, la pregunta. Las paredes vibraron. El cristal líquido se solidificó, formando una puerta. No tenía cerradura, solo un símbolo, la espiral con 3 puntos, ahora girando lentamente. Pedro se levantó. «Estoy listo para entrar en lo que no puede ser explicado». Y cruzó. Pedro cruzó el umbral de sombra, y la sala que lo recibió no tenía suelo, ni techo, ni paredes. Era un espacio suspendido, como si el castillo hubiera dejado de ser arquitectura y se hubiera convertido en pensamiento. Frente a él flotaban fragmentos de piedra, cada uno con un símbolo distinto. Algunos giraban lentamente, otros pulsaban con luz tenue. No estaban allí para ser tomados, estaban allí para ser comprendidos. Una voz surgió, más íntima que las anteriores. No venía del aire, venía de dentro. Has cruzado el umbral, has ofrecido tu nombre, has entregado tu verdad. Ahora el castillo te mostrará lo que guarda en su núcleo. Los fragmentos comenzaron a reunirse, formando una figura, una espiral tridimensional que se expandía y contraía como un corazón. En su centro, una luz dorada palpitaba con ritmo constante. Pedro se acercó. Al tocar la espiral, fue envuelto por una visión.
ya no estaba en la sala, estaba en el origen. Vio el castillo siendo formado no por manos, sino por decisiones. Cada piedra era una elección, cada sala una renuncia, cada símbolo una memoria que alguien había dejado atrás. Vio rostros, algunos conocidos, algunos que aún no habían nacido, todos habían estado allí. De alguna forma, todos habían dejado algo. Y entonces lo entendió. El castillo no era un lugar, era un archivo vivo de lo que las personas no podían decir en voz alta. Pedro abrió los ojos. La espiral seguía allí, pero ahora estaba quieta, esperando. ¿Qué deseas dejar aquí?, preguntó la voz. Pedro pensó en todo lo que había visto, en todo lo que había sentido, en todo lo que había sido, y respondió: mi silencio, que se convierta en puente para quien aún no sabe cómo hablar. La espiral brilló una última vez, luego se deshizo en luz. Pedro ya no era visitante, era parte del castillo. Pedro permanecía en el núcleo del castillo, donde la espiral de luz se había deshecho tras aceptar su ofrenda. El silencio que lo rodeaba no era vacío, era espera. Frente a él, la sala comenzó a transformarse. Las paredes líquidas se elevaron lentamente, formando una bóveda de símbolos flotantes. Cada uno brillaba con una intensidad distinta, como si respondieran a su presencia. Uno de los símbolos descendió. Era simple, una línea curva que se doblaba sobre sí misma. Al tocarlo, Pedro fue envuelto por una visión. Estaba en una sala antigua del castillo, una que no había visitado. Allí otros como él habían estado antes. No se veían sus rostros, pero sus gestos eran claros. Cada uno había dejado algo: un nombre, una promesa, una herida. Pedro comprendió que el castillo no era solo memoria, era legado. La visión se desvaneció y el símbolo volvió a su lugar. En su lugar apareció una figura. No era la misma que lo había guiado antes. Esta tenía rostro. Era el suyo. «Has cruzado todas las puertas», dijo la figura. «Has ofrecido lo que no se puede pedir. Ahora el castillo te reconoce». Pedro sintió que el suelo bajo sus pies se volvía firme. No era piedra, era decisión. La figura se acercó y colocó una mano sobre su pecho. El símbolo de la espiral se encendió una vez más, esta vez con un tono dorado profundo. «Desde este momento», dijo la figura, «no eres huésped, eres guardián». La sala se iluminó por completo. Los símbolos giraron en armonía. El castillo, por primera vez, respiró con él. Pedro cerró los ojos y el castillo lo recordó, no como visitante, como parte de sí. Pedro había perdido la noción del tiempo. No porque el castillo jugara con relojes invisibles, ni por alguna distorsión mágica. Simplemente no había ventanas, no había sonidos del exterior, no había amaneceres ni atardeceres, solo piedra, silencio y su propia respiración. No sabía si llevaba horas o días allí dentro. El cuerpo no dolía, pero el cansancio se acumulaba en la mente. A veces creía escuchar pasos que no eran suyos. Otras se sorprendía hablando en voz baja, solo para comprobar que aún tenía voz. Había dejado de contar las salas. Algunas estaban vacías, otras llenas de objetos que no se repetían. Una vez encontró una mesa con platos servidos, comida caliente, sin nadie alrededor. No comió, no por desconfianza, sino porque no sentía hambre.
El castillo no lo retenía, pero tampoco lo guiaba. Y eso era lo más difícil, no saber si estaba avanzando o simplemente girando en círculos. Pedro se sentó en el suelo de piedra, cerró los ojos, no para descansar, sino para escuchar. No al castillo, a sí mismo. Porque en ese lugar lo único que podía perder, de verdad, era su sentido de propósito. Y eso, lo sabía, era más peligroso que perder el tiempo. Pedro se levantó del suelo de piedra. El frío ya no le molestaba, tampoco el silencio. Había aceptado que el castillo no le daría respuestas claras ni señales evidentes, pero algo había cambiado. Ya no esperaba que lo hiciera. Caminó hacia la siguiente sala, una puerta baja, sin adornos. Al cruzarla, encontró un espacio rectangular, con estanterías de piedra a ambos lados. No había libros, había objetos. Cajas, herramientas, fragmentos de cerámica, trozos de tela, huesos tallados, cada uno con una pequeña placa de metal incrustada en la piedra. Pedro se acercó a uno de los estantes, leyó la inscripción, lo que sobró de una promesa. Tomó el objeto, una pequeña cuerda trenzada, desgastada por el tiempo. No entendía su historia, pero sentía su peso, no físico, humano. Siguió recorriendo la sala. Cada objeto tenía una frase, lo que no se dijo, lo que se perdió sin culpa, lo que se guardó para no herir. Pedro entendió que esa sala no era un archivo, era un testimonio. Cada objeto era una verdad que alguien no pudo sostener afuera, y el castillo las había guardado. Al fondo, una mesa vacía, sobre ella una placa sin inscripción. Pedro metió la mano en su bolsillo. No recordaba haber guardado nada, pero allí estaba, el fragmento de piedra con su nombre, el que había recibido en el núcleo. Lo colocó sobre la mesa. La placa se encendió lentamente y escribió sola, lo que se eligió cargar. Pedro no dijo nada, solo asintió. Y por primera vez sintió que el castillo lo miraba no como huésped ni como guardián, sino como uno más de sus recuerdos. Pedro permanecía de pie frente a la mesa, donde había dejado el fragmento con su nombre. La inscripción seguía allí, grabada en la placa metálica. Lo que se eligió cargar. La sala estaba en silencio, pero no vacía. A su alrededor, los objetos en los estantes parecían observarlo, no con ojos, sino con historia. Cada uno era una carga que alguien más había decidido no llevar consigo al salir. Pedro lo entendía ahora. El castillo no era un refugio, era un depósito de lo que no se puede llevar afuera. Se acercó a otro estante. Esta vez, la inscripción decía, lo que se dijo demasiado tarde. Era una hoja de papel, amarillenta, con una sola palabra escrita. No podía leerla. No porque estuviera borrosa, sino porque no le pertenecía. Esa verdad no era suya, y por eso el castillo no se la mostraba. Pedro volvió a mirar su fragmento. No brillaba, no emitía calor, pero estaba allí, firme, como si dijera, esto es tuyo, y nadie más lo llevará por ti. Entonces, una puerta se abrió al fondo de la sala. No era una invitación, era una continuación. Pedro cruzó. La nueva sala era más pequeña. No tenía estantes.
Solo una mesa, una silla y una lámpara encendida. Sobre la mesa, un cuaderno en blanco y una pluma. No había instrucciones, no había símbolos, solo la posibilidad de escribir. Pedro se sentó, tomó la pluma y por primera vez desde que había entrado al castillo, comenzó a escribir, no sobre lo que había visto, ni sobre lo que había sentido. Escribió sobre lo que aún no había entendido, porque el castillo no pedía respuestas, pedía que uno se atreviera a formular las preguntas correctas. Pedro escribió durante horas. No buscaba estilo ni belleza. Escribía como quien limpia un terreno, con paciencia, con intención, sin saber aún qué va a plantar. Las primeras páginas fueron torpes, palabras sueltas, frases incompletas. Luego comenzaron a surgir recuerdos que no sabía que aún lo habitaban. No del castillo, de antes, de afuera. Escribió sobre su padre, sobre la última conversación que nunca terminó, sobre la decisión de partir sin despedirse, sobre el miedo de volver y encontrar que nada había cambiado, excepto él. Escribió sobre la noche en que vio el castillo por primera vez, no cuando llegó, cuando era niño, desde la colina, creyendo que era una ruina más, y sobre cómo, sin saberlo, había empezado a caminar hacia él desde entonces. Cuando levantó la vista, el cuaderno estaba lleno, no de respuestas, de rastros. La lámpara parpadeó una vez, luego se apagó. Pedro se levantó. La puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, una pared lisa sin marcas. No era encierro, era término. El castillo no lo expulsaba, tampoco lo retenía. Solo le mostraba que había llegado al último cuarto, el que no se abre con llaves, sino con escritura. Pedro se sentó en el suelo, cerró los ojos, no para descansar, para esperar, porque sabía que en algún momento alguien más entraría y encontraría el cuaderno, y al leerlo entendería que no estaba solo, porque el castillo no guarda respuestas, guarda compañía. Pedro permanecía sentado en el suelo de la última sala. El cuaderno seguía sobre la mesa, cerrado. No lo había firmado, no hacía falta. El castillo sabía quién lo había escrito. La piedra bajo sus pies era distinta, no rugosa, no fría, lisa, como si hubiera sido pulida por generaciones de pasos. Y sin embargo, él sabía que nadie más había estado allí en mucho tiempo. Pasaron horas, o tal vez minutos. No importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, Pedro no sentía la necesidad de avanzar. No había más puertas, no había más pruebas. Solo él, el cuaderno y el silencio compartido. Entonces, un sonido leve, madera contra piedra. Pedro giró la cabeza y alguien había entrado. Era una mujer joven, no parecida sorprendida de verlo, tampoco asustada. Llevaba una mochila pequeña y los ojos atentos. ¿Es aquí?, preguntó. Pedro asintió. Es aquí. La mujer se acercó a la mesa, vio el cuaderno, lo abrió, leyó en silencio, luego lo cerró con cuidado. ¿Tú lo escribiste?, preguntó. Pedro dudó un instante,
Luego respondió: sí, pero no es solo mío. Ella lo miró con curiosidad. Entonces, ¿de quién es? Pedro se levantó: de quien lo necesite. La mujer sonrió: entonces ya es mío también. Pedro no dijo nada más. No hacía falta. Se apartó, dejándole espacio, porque el castillo no era suyo. Era de todos los que llegaban con algo que no sabían cómo decir. Y ahora otro cuaderno esperaba ser escrito. La mujer se sentó frente al cuaderno. Pedro se mantuvo a un lado, sin intervenir. Ella hojeó las páginas con cuidado, como si cada palabra pudiera romperse si se leía demasiado rápido. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?, preguntó sin levantar la vista. Pedro pensó: no lo sé, el castillo no mide el tiempo como nosotros. Ella asintió, como si ya lo hubiera sospechado. Yo vine buscando respuestas, pero esto... Tocó el cuaderno. Parece más una conversación. Pedro se acercó. Es lo único que el castillo permite, conversar con lo que uno no dice afuera. La mujer cerró el cuaderno. ¿Y tú? ¿Vas a salir? Pedro miró la sala, la lámpara apagada, la mesa, la piedra. No ahora, tal vez no nunca. Ella lo observó en silencio. Luego abrió su mochila y sacó una hoja doblada. La colocó junto al cuaderno. Esto es mío. No lo entiendo del todo, pero sé que debe quedarse aquí. Pedro leyó la hoja. No decía nada. Estaba en blanco. Ella sonrió. Entonces el castillo sabrá qué hacer con ella. Se levantó. Caminó hacia la puerta por la que había entrado. Antes de salir se detuvo. Gracias, Pedro. Él no respondió, solo asintió. Y cuando ella cruzó el umbral, Pedro volvió a sentarse. El cuaderno tenía una nueva página en blanco y el castillo una nueva historia por comenzar. Pedro permanecía en la sala del cuaderno. La lámpara seguía apagada, pero la luz natural comenzaba a filtrarse por una rendija en la piedra. No era una ventana, era una grieta, y por ella entraba el día. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la mujer se fue. No lo había contado. Tampoco lo necesitaba. El castillo no medía el tiempo en horas, sino en gestos. Se levantó, observó la mesa. El cuaderno seguía allí, con la hoja en blanco que ella había dejado. Pedro no la tocó. Sabía que no le correspondía. En cambio, caminó hacia la grieta. Afuera, el cielo estaba claro. No vio el pueblo, no vio caminos, solo el horizonte. Y entonces lo entendió. El castillo no estaba en un lugar, estaba en un momento, en el instante en que alguien decidía entrar, no por curiosidad, sino por necesidad. Pedro volvió a mirar la sala. No había puertas, no había instrucciones, pero había espacio. Espacio para quedarse, espacio para recibir. Se sentó junto a la mesa, cerró los ojos y esperó. Porque el castillo no era suyo, pero él era parte de lo que el castillo ofrecía. Y alguien más, en algún lugar, ya estaba en camino. Pedro se quedó en la sala del cuaderno por un tiempo más.
No escribía, no hablaba, solo estaba. Y eso, en el castillo, ya era una forma de hacer algo. Afuera, la grieta por donde entraba la luz se había ensanchado apenas, lo suficiente para que el aire cambiara. Ya no olía a piedra húmeda, sino a tierra, a hojas, a mundo. Pedro se levantó, caminó hacia la grieta, apoyó la mano en la pared. Estaba tibia. No había una puerta, pero tampoco la necesitaba. El castillo no lo retenía, nunca lo había hecho, solo le había pedido presencia. Y ahora parecía decirle que podía irse, no como quien escapa, como quien termina de leer una carta y la guarda. Pedro miró una última vez la mesa, el cuaderno, la hoja en blanco de la mujer. No tocó nada, no se despidió, solo cruzó la grieta. Del otro lado, no había un bosque ni un camino, solo una llanura abierta, bajo un cielo limpio. Dio unos pasos. El castillo no desapareció, pero ya no estaba detrás de él, estaba dentro. Y Pedro, por primera vez en mucho tiempo, no se preguntó a dónde iba, solo caminó. Porque ahora sabía que en algún momento alguien más encontraría el castillo, y él, sin estar allí, seguiría esperándolo. Pedro caminó por la llanura sin mirar atrás. El castillo quedaba lejos, pero no invisible. No había desaparecido, solo había dejado de ser el centro. El camino de tierra era irregular, con piedras sueltas y huellas de ruedas secas. No había señales, ni nombres, ni indicaciones, solo el sonido de sus pasos y el viento. A lo lejos divisó una construcción baja, de ladrillo y techo de chapa. No parecía abandonada, pero tampoco viva. Se acercó, golpeó la puerta. Nadie respondió. Esperó unos minutos, luego empujó la puerta. Estaba abierta. Dentro, una mesa, 2 sillas, una estufa apagada. En la pared, un calendario sin marcar. En la esquina, una mochila vieja, apoyada como si alguien la hubiera dejado allí hace poco. Pedro se sentó. No buscaba descanso, buscaba entender qué venía después. Ya no estaba en el castillo, ya no escribía en cuadernos, pero algo había cambiado. No en el mundo, en él. Sacó una hoja del bolsillo. No era la que había dejado en la sala, era otra, en blanco. La apoyó sobre la mesa, tomó un lápiz que encontró en el suelo y escribió una sola frase. No es lo que viví, es lo que decidí guardar. Luego dobló la hoja, la guardó en la mochila ajena y salió. El día seguía claro y Pedro, por fin, tenía algo que decir. Pedro caminó hasta que el sol estuvo alto. La tierra bajo sus pies era firme, seca, y el calor comenzaba a subir por las piernas. No había sombra cerca, pero tampoco buscaba descanso. Lo que necesitaba ahora era dirección. A lo lejos, un poste de madera inclinada marcaba una bifurcación. No tenía nombres ni flechas, solo 2 caminos. Uno que seguía recto, bordeando una línea de árboles. Otro que giraba hacia el este, más estrecho, con pasto alto a los lados. Pedro se detuvo. No pensó mucho. Tomó el camino estrecho. A los pocos metros encontró una cerca de alambre oxidado y detrás de ella un campo con vacas dispersas. Más allá, una casa baja con techo de 5 y una camioneta estacionada al lado. Se acercó con calma,
golpeó las palmas, esperó. Un hombre mayor salió del galpón, secándose las manos con un trapo. «Buen día», dijo Pedro. «Buen día», respondió el hombre sin apuro. «¿Este camino lleva a algún pueblo?». El hombre lo miró de arriba a abajo, no con desconfianza, sino con curiosidad. «A unos 5 kilómetros sí. Hay una parada de colectivo, una despensa y poco más». Pedro asintió. «Gracias. ¿Venís del castillo?». Pedro dudó un segundo. «Sí». El hombre no preguntó más, solo señaló el camino con la cabeza. Pedro siguió. No había música, no había símbolos, no había revelaciones. Solo pasos, tierra y un pueblo por delante. Y eso, por ahora, era suficiente. Pedro caminó por la ruta de tierra hasta que el pueblo apareció en el horizonte. Unas pocas casas bajas, una estación de servicio, una parada de colectivo con techo de chapa y 2 bancos de madera. No era un destino, era un punto de paso. Al llegar, se sentó en uno de los bancos. Frente a él, un cartel oxidado marcaba el nombre del lugar: San Julián. Nunca lo había escuchado antes. No importaba. Un hombre joven salió de la despensa con una bolsa de pan. Lo miró, saludó con la cabeza. Pedro respondió igual. No había necesidad de hablar más. Entró a la despensa. El lugar era simple: estantes con productos básicos, una heladera con bebidas, una radio encendida en volumen bajo. Compró una botella de agua y un cuaderno nuevo. El dueño, un hombre de unos 60, le dio el vuelto sin preguntar nada. Pedro salió, se sentó otra vez en el banco, abrió el cuaderno. En la primera página escribió: San Julián, jueves. No vine a buscar nada, vine a seguir. Cerró el cuaderno, guardó el lápiz en el bolsillo. El colectivo no tenía horario fijo, pero eso no le preocupaba, porque ahora cada lugar era parte del trayecto y cada palabra escrita parte de lo que quedaba. Pedro no sabía cuánto tiempo iba a quedarse en San Julián, pero por primera vez eso no era una pregunta, era una posibilidad. Pedro permaneció en San Julián durante 3 días, no por necesidad, sino por decisión. Se alojó en una habitación sencilla detrás de la despensa, ofrecida por el dueño sin muchas preguntas. Comía poco, caminaba mucho y escribía cada noche en el cuaderno que había comprado. No escribía sobre el castillo, escribía sobre lo que veía. Una mujer que barría la vereda cada mañana, un perro que dormía bajo la parada de colectivo, el sonido del tren que pasaba sin detenerse. Detalles simples, concretos, cosas que antes no habría notado. El 4.º día se levantó temprano, guardó el cuaderno en la mochila, pagó lo que debía y se despidió con un apretón de manos. Nadie le preguntó a dónde iba, nadie le pidió que se quedara. Tomó el camino que salía por el lado norte del pueblo. Era una ruta de ripio, bordeada por alambrados y campos vacíos. El cielo estaba nublado, pero no amenazaba lluvia. A media mañana llegó a una estación abandonada. El cartel estaba caído, las vías cubiertas de pasto. Se sentó en el andén, sacó el cuaderno, escribió: No hay trenes, pero sigo viajando.
volvió a guardar el cuaderno, se levantó y siguió caminando. Porque Pedro ya no buscaba lugares, buscaba momentos que merecieran ser escritos. El cuaderno seguía en la mochila, con las páginas escritas en San Julián y otras aún en blanco. El camino ahora cruzaba una zona de colinas bajas, con árboles dispersos y cercas de alambre que marcaban límites invisibles. El aire era más fresco y el cielo, cubierto de nubes finas, filtraba la luz sin apurar el día. En una curva del camino apareció una estación de servicio cerrada. El cartel oxidado colgaba torcido y la bomba de nafta estaba cubierta por una lona vieja. A un costado, una mesa de concreto con 2 bancos. Se sentó, sacó el cuaderno, no escribió. Observó el paisaje. No pasaban autos, no se oían voces, solo el zumbido leve del viento entre los postes. Un rato después, una bicicleta se acercó por el camino. La conducía un chico de unos 15 años, con una mochila colgando de un hombro. Al pasar, levantó la mano en saludo. El gesto fue breve, pero suficiente. Guardó el cuaderno, se puso de pie, siguió caminando. No había urgencia, solo una certeza. Cada lugar al que llegaba no era un destino, sino una pausa, y cada pausa una oportunidad de mirar, anotar, seguir. El castillo ya no era un recuerdo, era una forma de mirar el mundo, y esa forma ahora lo acompañaba. La ruta de Ripio terminó en un cruce asfaltado. A un lado, un cartel azul con letras blancas. Ruta Provincial 46. Al otro, una parada de colectivo oxidada con un banco de cemento y un mapa descolorido clavado en la pared. Se sentó. El cuaderno seguía en la mochila, pero no lo sacó. No había nada que anotar todavía. Solo observó. Un auto pasó sin detenerse. Un pájaro picoteaba migas en el suelo. El viento traía olor a campo recién regado. Una mujer mayor llegó caminando desde el otro lado de la ruta. Llevaba una bolsa de tela y un sombrero de ala ancha. Se sentó a su lado sin decir nada. Compartieron el silencio unos minutos. ¿Esperás el micro?, preguntó ella sin mirarlo. No lo sé, respondió él. Ella asintió como si entendiera perfectamente. A veces pasa, a veces no, pero igual uno se sienta. Él sonrió apenas, no por cortesía, por reconocimiento. La mujer sacó una manzana de la bolsa, le ofreció una. Él aceptó. Comieron en silencio. Cuando terminó, ella se levantó. Yo sigo a pie, el pueblo está a 3 kilómetros. Si no pasa el micro, llegás igual. Él asintió. Gracias. Ella se alejó por el costado de la ruta, sin apuro. Él se quedó un rato más. Luego se levantó, colgó la mochila al hombro y empezó a caminar. No porque el micro no viniera, sino porque entendió que a veces seguir no es esperar, es decidir. El camino se volvió más angosto, con pasto creciendo entre las huellas de los neumáticos. A los costados, campos abiertos, tranquilos,
sin señales de actividad reciente. El cielo seguía encapotado, pero sin amenaza de lluvia. Solo una luz opaca, pareja, que no marcaba ni principio ni fin del día. A lo lejos, una estructura baja, un galpón de chapa, con una puerta abierta y un banco de madera afuera. No parecía abandonado, pero tampoco habitado. Se acercó con cautela. No había nadie. Se sentó en el banco. El cuerpo pedía una pausa, pero la mente seguía alerta. Sacó el cuaderno, lo abrió por la mitad, donde las páginas aún estaban limpias. Escribió: no hay señales, pero el silencio también orienta. Guardó el cuaderno. Se quedó un rato más sin moverse. Escuchó el zumbido de un insecto, el crujido leve de la chapa con el viento. Nada más. Cuando se levantó, no miró hacia atrás, no por orgullo, porque ya no necesitaba confirmar de dónde venía. El camino seguía, y él también. No porque buscara algo, sino porque ahora sabía cómo avanzar. El camino se volvió más irregular, con piedras sueltas y charcos secos que obligaban a ajustar el paso. A los costados, alambrados bajos y postes de madera marcaban terreno sin actividad. Todo parecía detenido, pero no abandonado, como si el tiempo aquí simplemente pasara sin apuro. Más adelante, una tranquera abierta daba paso a un sendero de tierra más estrecho. No había señales, pero el trazado era claro. Lo siguió. Después de unos minutos, apareció una construcción de ladrillo sin revocar, con techo de chapa y una bicicleta apoyada contra la pared. Desde adentro salía el sonido de una radio encendida, con voces que discutían fútbol. Se acercó, golpeó la palma contra el marco de la puerta. Un hombre joven salió, con las manos manchadas de grasa. ¿Buscas algo?, preguntó. Solo paso, respondió. El hombre lo miró un momento, luego señaló una silla de plástico bajo el alero. Si quieres descansar, ahí tenés sombra. Se sentó. El hombre volvió a entrar. La radio siguió sonando. En la mesa, una caja con herramientas, una libreta abierta con anotaciones de piezas y fechas. Sacó su cuaderno. Escribió: no todos los caminos llevan lejos. Algunos solo ofrecen sombra. Cerró el cuaderno. Se quedó un rato más. Luego se levantó, agradeció con un gesto y siguió caminando. No buscaba nada urgente, pero cada encuentro, cada pausa, le daba algo que merecía ser anotado. Y eso, por ahora, era suficiente. El terreno cambió. Ya no era ripio ni pasto alto. Ahora el suelo era más firme, con huellas de maquinaria pesada y restos de cemento quebrado. A los costados, estructuras a medio construir, columnas sin techo, paredes sin pintura, bolsas de cal endurecidas por el sol. Más adelante, una casilla de obra con la puerta abierta. Adentro, una mesa plegable, una silla de plástico y un termo sin tapa. No había nadie, pero todo indicaba que alguien había estado allí hace poco. Se acercó. No entró. Se apoyó en el marco y observó el interior. Sobre la mesa, una libreta con anotaciones de medidas, fechas y nombres. En la última página, una frase escrita con letra firme: lo que se empieza, aunque no se termine, deja marca. No tocó la libreta, no la necesitaba.
ya tenía la suya. Sacó el cuaderno, escribió: no vine a terminar nada, vine a seguir. Guardó el cuaderno, miró el horizonte. No había señales, pero el camino continuaba, y eso bastaba. El sendero se estrechó entre dos hileras de árboles bajos, como si el paisaje quisiera obligarlo a mirar hacia adelante. Las ramas se mecían con el viento y el suelo crujía bajo cada paso. No había construcciones, ni señales, ni voces, solo naturaleza y camino. A mitad de la arboleda encontró una tranquera cerrada con candado. No era una barrera definitiva, solo una pausa. Se sentó en una piedra cercana. El cuaderno volvió a salir de la mochila. Esta vez no escribió de inmediato. Observó el candado, viejo, oxidado pero firme. Al lado, una tabla de madera con letras talladas a mano. No todo lo cerrado está prohibido. A veces solo espera. Sonrió, no por la frase, sino por el momento, porque entendía que no todo debía abrirse. Algunas cosas solo debían ser vistas. Escribió: no forcé la entrada, me bastó con entender el límite. Guardó el cuaderno, se levantó, no intentó cruzar, rodeó la tranquera por el costado, donde el alambrado estaba caído. El camino continuaba, y él también. El sendero se abría hacia una zona más despejada, donde el pasto crecía alto y el suelo estaba cubierto de hojas secas. A lo lejos, una torre de agua oxidada rompía la línea del horizonte. No había caminos marcados, pero el terreno era transitable. Avanzó sin apuro. Al pie de la torre encontró una estructura de concreto bajo, con una puerta metálica entreabierta. Dentro, solo una silla rota, una caja vacía y una pared con inscripciones hechas con marcador negro. Frases sueltas, nombres, fechas. Algunas tachadas, otras apenas legibles. Se acercó. Leyó en voz baja: pasé por acá, no me quedé, pero algo de mí quedó. No reconocía la letra, pero entendía el gesto. Sacó su cuaderno, escribió: no hace falta ser recordado, basta con haber estado. Cerró el cuaderno, salió de la estructura. El viento soplaba con más fuerza ahora, moviendo las copas de los árboles lejanos. El cielo empezaba a despejarse. Siguió caminando, sin buscar nada, pero atento, porque cada paso, cada pausa, cada palabra que encontraba le recordaba que seguir no era avanzar por avanzar, era estar y anotar cuando valía la pena. El terreno se volvió más irregular, con raíces expuestas y piedras sueltas que obligaban a mirar cada paso. A los costados, arbustos bajos y árboles dispersos ofrecían sombra intermitente. El aire olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido en algún lugar cercano. Más adelante, una tranquera caída marcaba el límite de un campo sin cultivo. A un lado, un cartel de madera con letras casi borradas. No es propiedad, es paso. No había portón ni cerca,
solo la sugerencia de que seguir era posible. Cruzó. Del otro lado, el paisaje se abría en una pendiente suave. Al fondo, una casa de adobe con techo de tejas y una galería con sillas vacías. No había movimiento, pero el humo leve que salía de una chimenea indicaba presencia. Se acercó con calma. Golpeó las palmas. Una mujer mayor salió secándose las manos en un delantal. ¿Caminando solo?, preguntó. Sí. Ella asintió, como si no hiciera falta más explicación. ¿Quieres agua? Gracias. Entró y volvió con un vaso. Él bebió despacio. El silencio entre ambos no era incómodo, era claro. Si querés quedarte un rato, hay sombra en la galería. Él se sentó. Ella volvió a entrar. Sacó el cuaderno. Escribió. No todos los encuentros necesitan historia. Algunos bastan con ser. Cerró el cuaderno. Apoyó la espalda en la pared. Cerró los ojos y por un momento no pensó en el camino, solo en estar. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el cielo de tonos suaves. El camino, ahora más ancho, bordeaba una hilera de álamos que crujían con el viento. No había señales, pero sí huellas, marcas de neumáticos, pisadas secas, restos de papel atrapados en el pasto. A lo lejos, una estructura de madera, un refugio rural, con techo de chapa y una mesa bajo el alero. Se acercó, no había nadie. Sobre la mesa, una caja de herramientas cerrada y una libreta con la tapa doblada. No la abrió, se sentó. El cuaderno salió de la mochila. Esta vez, no escribió de inmediato. Observó el entorno. El silencio no era total, pero sí suficiente. El tipo de silencio que permite pensar sin apurar. Después de unos minutos, anotó. No vine a encontrar respuestas, vine a registrar lo que no pregunta. Guardó el cuaderno, se levantó. El refugio quedaba atrás, pero no como algo dejado, como algo visto. El camino seguía. Más adelante se escuchaba el rumor de agua, un arroyo, quizás, o lluvia en hojas. Y él, sin buscarlo, ya estaba llegando. El arroyo no era profundo, pero sí claro. El agua corría entre piedras lisas y el sonido era constante, como una conversación baja que no pedía respuesta. Se agachó, mojó las manos, se las llevó al rostro. El frescor no era solo físico, era una pausa limpia. A unos metros, una pasarela de madera cruzaba el arroyo, vieja, pero firme. La cruzó sin pensar demasiado. Del otro lado, el terreno subía levemente y al final de la pendiente, una estructura de ladrillo con techo de tejas y una antena oxidada. No parecía habitada, pero tampoco olvidada. Se acercó. En la puerta, una hoja clavada con una chinche. La arrancó con cuidado. Era una nota escrita a mano. Si llegaste hasta acá, no estás perdido, solo estás lejos. No había firma, no hacía falta. Sacó el cuaderno, escribió. Lejos no es sin rumbo, es sin ruido. Guardó la hoja junto a sus páginas, no por nostalgia, por registro. Se sentó en el escalón de entrada. El sol bajaba, el aire cambiaba, y por primera vez en días pensó en volver, no al castillo, no a San Julián, a sí mismo, pero desde otro lugar,
desde lo que había anotado, desde lo que había visto, y eso ahora era suficiente para empezar. La casa de adobe quedó atrás, envuelta en el humo tenue de la chimenea y el silencio amable de la mujer que ofrecía sombra sin preguntas. El camino descendía ahora hacia una zona más abierta, donde el pasto era bajo y el horizonte se extendía sin interrupciones. A lo lejos, una línea de postes eléctricos marcaba la presencia de algo más. Un pueblo, una estación, quizás solo una ruta. No importaba. Lo que importaba era que el paisaje cambiaba y con él la forma de mirar. Caminó sin apuro. El cuaderno seguía guardado, pero la mano lo buscaba cada tanto como si el cuerpo supiera cuándo una frase está por nacer. Al llegar a los postes, encontró una caja de distribución abierta, con cables expuestos y una etiqueta escrita a mano pegada en el interior. Si algo falla, no es el fin, es solo un aviso. No era poesía, era técnica, pero también era verdad. Sacó el cuaderno, escribió. No todo lo que se rompe se pierde. A veces solo pide atención. Guardó el cuaderno, miró hacia el norte. El cielo empezaba a despejarse y el viento traía olor a tierra recién removida. Siguió caminando, no hacia un lugar, sino hacia una frase que aún no había escrito. La luz del atardecer comenzaba a inclinarse sobre el campo abierto, proyectando sombras largas y suaves. El aire tenía ese espesor tibio que anuncia el fin del día sin apurarlo. A lo lejos, una silueta. Un molino detenido, con las aspas quietas, como si también estuviera escuchando. Se acercó. El molino estaba rodeado de pasto alto y flores silvestres. A sus pies, una piedra grande, chata, con marcas de haber sido usada como asiento. Se sentó, no por cansancio, por intuición. Sacó el cuaderno, lo abrió en una página nueva. No escribió de inmediato. Miró el molino, el cielo, el horizonte que ya no parecía tan lejano. Después de unos minutos, anotó: no todo lo que gira avanza. A veces, detenerse también es parte del movimiento. Cerró el cuaderno, lo sostuvo un momento entre las manos, no como quien guarda algo, sino como quien reconoce lo que lleva. El sol tocaba ya la línea del suelo, el viento se había calmado, y por primera vez en días no sintió que debía seguir. No porque hubiera llegado, sino porque por fin estaba. La noche cayó sin aviso, como un telón que baja sin aplausos. El cielo, ahora despejado, mostraba estrellas tímidas entre ramas altas. No había faroles ni caminos marcados, solo el crujido de sus pasos sobre la tierra seca y el canto lejano de alguna ave nocturna. Encontró un claro entre los árboles, no grande, pero suficiente. Se sentó en el suelo, apoyó la mochila como respaldo y miró hacia arriba. El cuaderno seguía en su mochila, pero esta vez no lo sacó. No porque no hubiera nada que escribir, sino porque todo ya estaba dicho en el silencio. El viento soplaba leve, el cuerpo cansado no pedía más, y la mente, por fin, no exigía respuestas. Cerró los ojos, y por primera vez desde que salió del castillo, o quizás desde mucho antes, no pensó en el próximo paso.
Solo respiró, solo estuvo. Y eso, en esa noche sin nombre, fue más que suficiente. La madrugada llegó sin ruido, envolviendo el paisaje en una penumbra suave. El cielo, aún salpicado de estrellas, comenzaba a perder su negrura ante el primer indicio de luz. El aire era fresco, casi frío, pero no incómodo. Era el tipo de frío que despierta sin exigir abrigo. Desde el claro se divisaba una silueta en el horizonte, una torre de señal alta y solitaria como un faro sin mar. No marcaba destino, pero sí dirección. Caminó hacia ella, no por curiosidad, sino por ritmo. El cuerpo ya no pedía descanso, pedía continuidad. Al pie de la torre, una caja metálica con grafitis descoloridos. Entre ellos, una frase escrita con marcador negro. Si llegaste hasta aquí, no estás solo. Solo estás lejos de lo que conocías. Sacó el cuaderno. Escribió: la distancia no mide kilómetros, mide cuánto cambió lo que somos. Guardó el cuaderno. Se quedó un momento más mirando cómo el cielo se aclaraba poco a poco. Y entonces lo supo. No era el final del camino. El sol asomaba apenas por detrás de los cerros bajos, tiñendo el cielo de un naranja pálido que no apuraba a nadie. El aire olía a pasto húmedo y a leña vieja. El cuerpo, aún tibio del descanso, se desperezaba sin urgencia. Se puso de pie, sacudió la tierra de la ropa. El cuaderno seguía en la mochila, pero no lo tocó, no todavía. Había algo en ese amanecer que no pedía palabras, sino presencia. Caminó bordeando el arroyo, ahora más visible con la luz. El agua seguía su curso sin sobresaltos, como si supiera exactamente a dónde iba. A lo lejos, un perro ladró una vez y luego se hizo silencio. El tipo de silencio que no incomoda, que acompaña. Más adelante, un puente de madera cruzaba el arroyo. No era nuevo, pero estaba firme. Lo cruzó. Del otro lado, un cartel pintado a mano, clavado en un poste inclinado. Todo lo que cruces te cambia un poco. Se detuvo. Sacó el cuaderno. Escribió: no hay regreso igual. Cada paso modifica el que vuelve. Guardó el cuaderno. Miró hacia el camino que se abría entre los árboles. No sabía a dónde llevaba, pero tampoco lo necesitaba, porque ahora entendía, no se trataba de llegar, se trataba de seguir, con los ojos abiertos y el cuaderno listo. El sendero se abría hacia una llanura dorada por el sol recién nacido. El pasto bajo brillaba con gotas de rocío y el cielo, despejado, parecía más amplio que nunca. No había construcciones, ni postes, ni señales. Solo horizonte. Caminó sin apuro. Cada paso era liviano, como si el cuerpo ya no cargara más que lo necesario. La mochila, el cuaderno, el silencio. Eso bastaba. A lo lejos, una figura. Un hombre sentado sobre una piedra mirando hacia el este. No se movía, no parecía esperar, solo estaba. Al acercarse, el hombre levantó la vista y asintió, sin palabras. Compartieron unos segundos de mirada. Luego, el hombre señaló el suelo a su lado. Se sentó. No hablaron, no hacía falta. El paisaje hablaba por ellos. Después de un rato, el hombre sacó una hoja doblada de su bolsillo y se la ofreció.
Era un papel amarillento con una frase escrita en tinta azul. Todo lo que se comparte se transforma. Él la leyó. No preguntó de dónde venía, no preguntó por qué se la daba. Sacó su cuaderno, escribió: no vine a buscar, vine a recibir lo que el camino ofrece. Guardó la hoja entre las páginas, se puso de pie. El hombre asintió otra vez, sin despedida, y él siguió. Porque ahora sabía que cada encuentro, cada gesto, cada frase encontrada era parte del trayecto, y el trayecto, por fin, era suyo. El día avanzaba con lentitud, como si el tiempo mismo se hubiera rendido a la calma del paisaje. El camino, ahora apenas una huella entre pastizales, lo llevaba hacia una arboleda baja, donde los troncos torcidos parecían inclinarse unos hacia otros, como en conversación antigua. Al cruzar entre ellos, encontró una pequeña construcción de piedra, sin techo, sin puertas, solo muros bajos que alguna vez fueron abrigo. En el centro, una fogata apagada, rodeada de piedras. Alguien había estado allí, no hacía mucho. Se sentó en uno de los muros. El cuaderno salió solo, como si supiera que era el momento. Escribió: hay lugares que no se habitan, se recuerdan. Guardó el cuaderno, miró a su alrededor. El silencio era denso, pero no pesado. Era un silencio que contenía historias, aunque no las contara. Se puso de pie. Antes de irse, recogió una rama seca y la dejó sobre la piedra más alta, como quien deja una señal, no para otros, sino para sí mismo. Al salir de la arboleda, el paisaje se abría hacia una planicie clara, y en el horizonte, por primera vez en días, se adivinaban techos, postes, movimiento. Un pueblo. No era destino, era umbral. Y el último tramo, ya lo sabía, no sería el más largo, solo el más hondo. El pueblo apareció como una promesa cumplida. Casas bajas, techos de chapa, perros dormidos al sol. No era grande ni ruidoso, era justo. Como si supiera que quien llegaba no venía a buscar nada urgente. Entró por una calle de tierra, saludó con la cabeza a un hombre que barría la vereda. Nadie preguntó de dónde venía, nadie pidió explicaciones, y eso, en ese momento, fue un alivio. En la plaza central, se sentó en un banco de madera. El cuaderno salió por última vez. Lo abrió en la última página en blanco. Miró el entorno, niños jugando, una bicicleta apoyada contra un árbol, el sonido de una radio lejana. Escribió: no hay final, hay pausa. Y en la pausa todo lo vivido encuentra lugar. Cerró el cuaderno, lo sostuvo entre las manos, no como quien termina algo, sino como quien lo deja descansar. El sol estaba alto, el cuerpo liviano, el camino atrás, y él, por fin, en sí mismo. No había castillo, no había mapa, solo él y lo escrito. Y eso, ahora, era todo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias